Muchas veces las funciones dentro de sí tienen cosas repetidas, ¿cierto? Entonces, como les dije, las funciones sirven para resolver cosas que son repetidas. ¿Qué ven repetido ahí? Yo veo, ¿no? Operaciones repetidas. Más sea, ¿cierto? Ustedes ven aquí que está como repetido, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede hacer otra función que haga esas operaciones repetidas. Y dentro de la función, llamarlo. O sea, es una función que llama otra función. Entonces, observen acá. Yo voy a hacer, ¿cierto? La función suma de BC, ¿cierto? Si lo ven acá. Y la voy a llamar dentro de quién? Dentro de la primera función. Yo puedo hacer eso, ¿sí? Dentro de una función yo puedo llamar a otra función, sin ningún problema, ¿cierto? Es una forma de resumir. Obviamente aquí el ejemplo es tonto, pero pues eso sirve cuando uno ya tiene muchas cosas muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vieron aquí? Ustedes le enviaron C y A, ¿sí? Y yo aquí puedo poner B y C, ¿cómo así? Recuerden que este B y C, ¿dónde existe? Únicamente dentro de la función. O sea, este B y C únicamente existe dentro de la función. Entonces, ¿cómo así que le envío ese A? ¿Quién es ese A? ¿Es este A y es este C? ¿Y ese A y este C de quién depende? Pues del llamado. ¿Y cómo así que el llamado? Pues de aquí. Aquí inicialmente en este primer llamado vale 1 y 3. En el segundo llamado, ¿cuánto vale? 2 y 6. Entonces depende del llamado, ¿cierto? Y yo se los puedo pasar a otra función. Ahora, cuando yo le paso C a, mire que aquí B y C, ¿cierto? Realmente este B y C es independiente de acá. Este B y C únicamente ¿dónde existen? Dentro de la función. Y lo mismo acá, este B y C únicamente ¿dónde existe? Dentro de la función. No existe en ningún otro sitio. Entonces no hay ningún problema. Entonces no se enreden con eso. Este B y C es distinto de este B y C. ¿De qué depende? Pues de lo que usted le envíe. Inicialmente, ¿cuánto vale C y cuánto vale A? En el primer llamado. 1 y 3. ¿Cuánto va a valer B y C en este llamado? 1 y 3. ¿Cuánto vale C y A en el primer llamado? 3 y 1. 3 y 1. C vale 3, A vale 1. Y lo mismo, B va a valer 3 y C va a valer 1. Aquí. En el segundo llamado, ¿cuánto vale C y A? 6 y 6 y 2, ¿cierto? En el segundo llamado, pues valen 6 y 2, pues porque es lo que le estoy pasando acá. Entonces, como este vale 6 y 2, ¿cuánto van a valer B y C respectivamente aquí? 6 y 2. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Cuánto valen C y A? 6 y 2. Y aquí mismo va a valer 6 y 2. ¿Listo? Entonces, cada vez que usted haga un llamado, los valores que toman las variables es lo que usted le manda, ¿sí? No es otro valor, sino lo que usted está enviando. Por ejemplo, acá yo estoy enviándole 1, 2 y 3. A, B y C respectivamente van a tomar 1, 2 y 3. Si usted dentro de una función llama a otra, pues toca mirar cuál es el valor actual de las variables. Si esto es 1, 2 y 3, pues que va a tomar valor C, 3 y A va a tomar 1. Que van a ser B y C respectivamente de esta segunda función. ¿Qué quiere decir? Que las funciones son independientes entre sí. ¿Cómo ustedes pueden ver esto matemáticamente? De una forma muy sencilla. Usted tiene una función f de x que es x por g de x. ¿Estamos de acuerdo? Y que g de x es x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Si yo evalúo f de 8, ¿cómo me saldría esto? 8 por g de 8, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuánto valdría x más 3? 8 más 3, 11. Sería 8 por 11 igual a 88. Ese es un ejemplo, ¿cierto? Pero miremos un ejemplo distinto. ¿Qué pasa si yo hago f de x, perdón, pongámosle f segunda de f2 de x, no enredarnos, f2 de x es igual a x al cuadrado por f por g, perdón, por g de x medios. Y yo evalúo f2 y g2 viene siendo 8 por 11 igual a 88. 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 8
G2 de X viene siendo 6 más X. ¿Sí? Si yo evalúo F2 de 8, ¿qué me va a dar? 8 al cuadrado es 64. ¿Y cuánto es 8 medios? Sería G de 4. ¿Y cuánto es G de 4? Sería 10. Entonces 64 por 10, que sería 640. Y así sucesivamente. ¿Qué ven ustedes? Que lo que pase aquí es independiente de lo que pase acá. O sea, cuando ya ingresa acá el valor AG, ya es independientemente de lo que pase en F. ¿Sí? Es lo mismo que pasa en las funciones, cuando ustedes utilizan funciones auxiliares. Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Diseñar un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo, conociendo el valor de sus catetos. Recuerden que por teorema de Pitágoras, ¿cierto? El cateto A y el cateto B, ¿cuánto valdría la hipotenusa? Raíz de A cuadrado más B al cuadrado. Manos a la obra.